Bienvenidos al video número 19 de este curso de Sibelius. En esta oportunidad vamos a aprender sobre las herramientas de composición. Bueno, comenzamos. Bien, en primer lugar vamos a ver la función expandir, que está aquí. Dice, distribuye las notas de los acordes que están en un solo pentagrama a un número mayor de pentagramas. Por ejemplo, seleccionamos este sistema, seleccionamos expandir, ponemos la cantidad de pentagramas donde queremos que se copie, le damos a aceptar y como podemos ver nos copió lo mismo en 4 sistemas, ¿sí? Como solamente seleccionamos la clave de sol, nos copió 4 sistemas de la clave de sol. Bien, veamos otro ejemplo de uso de esta función expandir. Vamos a poner un acorde aquí en redondas, de Do mayor, Do, Mi, Sol. Seleccionamos solo este compás, le damos a expandir. Vamos a seleccionar que amplíe a 3 pentagramas. Le damos a aceptar, aceptar. Y como podemos ver, nos armó el acorde en 3 pentagramas, poniendo una voz en cada sistema. Bien, seguimos explorando más funciones. Aquí tenemos el botón que dice arreglar. Dice, copia música de forma inteligente desde cualquier número de pentagramas a cualquier otro número de pentagramas y decide, si es necesario, qué instrumentos utilizar. Se puede utilizar para hacer reducciones de piano, para desplegar acordes en varios pentagramas o incluso automatizar la orquestación simple. Bien, seguimos explorando funciones. Seleccionamos algún compás para tomar de ejemplo. Y vamos a ver qué función cumple este botón que dice mitad. Dice, divide el valor de todas las notas de la selección por la mitad. Por ejemplo, convierte las blancas en negras y las pega en una nueva partitura. Es decir, a partir de seleccionar un compás, nos va a reducir a la mitad todas las figuras y lo va a hacer en un documento nuevo. Le damos clic al botón, se nos despliega este cuadro, le damos a aceptar y como podemos ver, el compás que elegimos se redujo a la mitad y se creó un documento nuevo. ¿Ven? Aquí tenemos los dos documentos. Volvemos al documento original y este es el documento que creamos recién. Lo vamos a cerrar para seguir viendo ejemplos. Bueno, acá tenemos otro botón que dice doble. Dice, duplica el valor de las notas que están en la selección. Por ejemplo, convierte las corcheas en negras y las pega en una nueva partitura. Bueno, esta función cumple lo contrario de lo que hicimos recién. Es decir, si seleccionamos una nota, varias o un compás completo, o hasta un sistema completo, vamos a aumentar el valor de las notas al doble. Y esto se va a hacer en un nuevo documento. Veamos. Hacemos clic sobre el botón, le damos a aceptar y efectivamente se nos creó una partitura con el doble del valor que habíamos seleccionado aquí. Se nos creó en una nueva partitura, ¿sí? Bien, seguimos adelante. Ahora vamos a ver los recursos de composición. Por ejemplo, este botón que dice retrogradar. Retrogradar ritmos y alturas. Dice, crea una versión retrógrada del pasaje seleccionado. Es decir, le da la vuelta a la música y comienza por el final. Bien, veamos en acción este botón de retrogradar. Le damos clic. Y efectivamente nos da vuelta la melodía que teníamos escrita, ¿sí? Aquí tenemos la original y aquí la retrogradada. Y así suena. Tenemos la opción de retrogradar alturas. Tenemos la opción de retrogradar solo el ritmo.
Sigamos viendo ejemplos. Tenemos la opción de invertir. Invertir una melodía es otro recurso compositivo. Y bueno, aquí el botón dice, interpreta una inversión del pasaje seleccionado alrededor de una altura especificada, sobreescribiendo la música original. Bien, veamos este botón en acción. Le damos clic. Y bueno, tenemos distintas opciones para configurar la inversión, invertir diatónicamente, por ejemplo. Y así quedaría nuestra melodía original invertida, diatónicamente, con tónica central en Do mayor. Bueno, seguimos viendo recursos de composición. Por ejemplo, aquí en Más tenemos la opción de aumentar intervalos. Nos dice qué intervalos, tenemos unísonos, segundas, terceras, cuartas. Por ejemplo, vamos a aumentar una tercera mayor y como podemos ver está la melodía, pero aumentada una tercera mayor. Otro recurso más de composición. Tenemos la opción de disminuir intervalos, lo contrario. Por ejemplo, disminuir una segunda mayor y quedaría la melodía así. Seguimos viendo recursos compositivos, tema muy interesante. Damos clic aquí en Más. Transporte selectivo, por ejemplo, podemos reescribir notas, alturas de notas aleatorias. Un recurso más a la hora de componer. Alturas aleatorias. Seguimos viendo recursos, le damos a Más. Rotar alturas de nota. Primera rotación. Seguimos rotando, otro ejemplo. Nos da distintas opciones de rotación de altura. Muy interesante. Seguimos viendo recursos. Podemos rotar también los ritmos solamente y las alturas quedan igual. Otro ejemplo. Podemos ver cómo se van desplazando las corcheas. Podemos rotar las dos cosas, los ritmos y las alturas. Mezclar alturas de notas. Y transformar la escala, ¿sí? En vez de usar una escala que veníamos usando, le podemos cambiar, por ejemplo, alguna escala modal. Por ejemplo, una escala de tonos enteros nos cambiaría y sonaría algo así, según la escala que elegimos. Recursos muy interesantes a la hora de componer con este programa fabuloso como es Sibelius. Seguimos jugando con esto de transformar las escalas. Como podemos ver tenemos muchas opciones, escalas de blues, escalas
modales, escalas exóticas. Realmente un programa muy completo para jugar a la hora de componer. Bueno, espero que estas herramientas de composición les sean de utilidad y seguimos adelante.